que realmente San Pablo, él, que era como la contrapartida de los apóstoles, él buscaba gente de su propio nivel. Y entonces, después de hacer de su propia conversión, su gran conversión, él dijo, yo tengo que ir a la cabeza de los pensadores del Imperio Romano que estaba en Atenas, y allí yo los voy a convertir. Vale la pena, padre, que solamente abunde usted un pelito en este punto que creo que muchas veces no lo conocemos. La formación de Pablo. Pablo era un judío que había tenido una formación sumamente extensa, había sido, creo que, discípulo de Gamaliel y, en fin, cuéntenos un poco de esa formación intelectual y bíblica de Pablo, por llamarlo así. Formación que simultáneamente era una deformación. Correcto. Las dos cosas estaban en Pablo. Lo que no se podía discutir es que Pablo conocía las Escrituras, pero las había leído con unos anteojos, unas gafas distintas de las que correspondían al plan de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que Pablo, él mismo, como decíamos, empieza por pensar que en su gran formación necesita encontrarse con gente de su nivel. Claro, yo no digo que los despreciase a los otros apóstoles, pero que era la otra cara de la moneda, eso no cabe ninguna duda. Sí, porque si vemos a Pedro, a Juan, eran pescadores de Galilea, o sea, era gente, en cierta forma, podemos más burda en cuanto a su formación intelectual y teológica, por llamarlo de alguna manera, en comparación con Pablo, había un abismo de formación, claro. A mí me gusta decir que cuando Jesús se fue al cielo y se sentó a la derecha del Padre, y miró para abajo en la tierra y dijo, me parece que con esta gente no voy a ir muy lejos. Y siendo quien era, pudo buscar este vaso escogido, que era Pablo. Y entonces, efectivamente, era todo lo contrario a los apóstoles. Era el doctor de la ley. Él era hebreo como el más, digamos así, celoso de los hebreos. Hablaba 4 lenguas. Era griego de cultura, latín de lengua, hablaba el hebreo y hablaba el arameo. Y nos encontraremos que los Hechos de los Apóstoles nos ponen incluso en situaciones risueñas, porque cuando lo quieren azotar a él, en el mismo lugar probablemente que fue azotado Jesús, Pablo no se dejó azotar, dejó que lo ataran. Y cuando iban a descargar el primer golpe dijo, soy ciudadano romano. Eso fue una cosa tremenda para el mismo pretor que estaba allí, y le dijo, perdón Pablo, ¿cómo no nos has dicho esto? Es que yo lo soy por nacimiento. Y entonces dice, te pido una cosa, déjame que yo le hable a la gente, como para reparar la falla del otro. Y habló al pueblo, le habló en arameo, a los soldados les hablaba en latín y a los otros les hablaba en hebreo. Y entonces nadie sabía lo que le había contado el uno al otro. Hasta que le dijeron, vete de aquí, por favor, déjanos en paz, que no podemos contigo. Porque incluso en los momentos de mayor peligro, el que mandaba era Pablo. Un hombre que añadía a sus conocimientos un temperamento extraordinario. Un autor italiano llamado Ugo Paoli, que tiene un libro sobre el Imperio Romano, dice que uno de los... si puede haber habido hombres de unas ambiciones locas en el mundo, fueron los emperadores romanos. Y Pablo tenía corazón de emperador. Y lo puso al servicio del Evangelio. Jesús sabía a quién elegía, pero tenía que corregirlo. Y aquí viene la corrección. Primero fue su primera conversión. Y a mí me gusta decir que después hubo una segunda conversión en San Pablo. Bueno, en realidad los cristianos tenemos que convertirnos todos los días. Pero hay momentos gordos, por así decirlo. La primera de Pablo es el camino a Damasco. Camino a Damasco, claro. Que por cierto, mucha gente dice que lo tiró del caballo, que lo tiró del camello. Dice que cayó, es lo único que dice la palabra de Dios. Cayó en tierra. Si iba en un burro, en un camello, eso no es bíblico, pero cayó. Y ese es su primer, cuando oye, Saulo. Eso es. Y entonces resulta que después de eso, él tuvo la idea, hizo un primer viaje, hizo un segundo viaje, conoció a los macedonios, conoció a los griegos, se dio cuenta también de la riqueza que tenían los macedonios y los griegos, y de ahí vendrá la frase de este texto, porque estaba en el tercer viaje haciendo la colecta para los pobres de Israel. Que eso es muy útil, es un aspecto de San Pablo que no se conoce. No solamente él fue a hablar y a escribir cartas,
también se preocupó por los pobres. Y para animarlos, precisamente a los pobres, es la segunda carta, cuando está pidiendo ayuda para los pobres de Jerusalén, es cuando sale esta frase que dice que él vino a enriquecernos con su pobreza. Ahora, si me permites, Pepe, Padre, hay un momento especialmente crucial, que fue su fracaso de Atenas. Caminó 1.600 kilómetros. Estuvo a punto de morir probablemente de fiebre malaria. Estaba en Tróade, junto a sus 2 discípulos, Silas y Timoteo, que tienen terror que se va a morir San Pablo. Salen corriendo al pueblo a buscar a alguien que lo cure, que se ocupe de él, y encontraron un médico que vino a estar al lado de Pablo. ¿Sabe quién era? Lucas. La providencia de Dios. A veces parece que Dios está en contra y Él nos lleva, digamos así, con su amor increíble. Y Lucas se transforma en el narrador, en el biógrafo de la historia de San Pablo y nos cuenta lo que le pasó en Atenas. ¿Y qué le pasó en Atenas? El famoso discurso de Pablo de que se rieron de él y sí, se pero mofaron. Un discurso que empieza, según San Lucas, como una pieza de oratoria. Correcto. En donde además va a presentarse ya no con los argumentos hebreos, porque estaba hablando a gente que incluso despreciaban a los hebreos. Y entonces empezará a decirle: atenienses, he estado viendo en vuestra ciudad que ustedes tienen un altar incluso a un Dios desconocido. Ese Dios desconocido que ustedes adoran sin conocerlo es el que vengo a anunciarles. Ellos estaban todos así seguramente, porque es una pieza que les encantaría. ¿Cómo empezó? Y cuando fue anunciando más y más, y les dijo que los hombres eran inexcusables porque no reconocieron a Dios en las obras de su sabiduría, que la creación del mundo, que era un argumento que va más allá de los argumentos hebreos. La misma naturaleza nos habla de Dios. Y cuando dice que finalmente mandó su mensajero, que era Cristo, crucificado y resucitado, entonces, ¿me permite decir una frase que decimos en Argentina? Dígala, tiene todos los permisos. Le dijeron: anda, cántale a Gardel. Así lo decimos nosotros en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar. Cantarle a Gardel significa: vamos, no te mandes la parte, decimos todavía. Y Pablo quedó terriblemente chocado por la negativa de los atenienses. Fíjese usted, no tenemos ninguna carta de San Pablo a los atenienses. Correcto. Hubo con todo una conversión, una mujer, Dámaris, y un famoso Dionisio, el Areópagita, el del Areópago. Pero por lo demás fue un desastre. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo tenía que comer. Se fue a trabajar. Y le dijeron: hay un matrimonio que seguramente te escucharía. Se llamaban Aquila y Priscila. ¿Y dónde están? En Corinto. Corinto era, digámoslo claramente, el prostíbulo del Mediterráneo. Tenía un puerto, los puertos tienen mala fama, y en esa época peor. 650.000 habitantes, de los cuales 600.000 eran esclavos. Y Pablo fue allí para trabajar, porque él se ocupaba, llaman tejedor de carpa, nosotros diríamos de tiendas, diríamos más bien que cosía las telas para hacer las carpas o las tiendas de la gente nómada, y de eso vivía. Y con Aquila y con Priscila, que lo recibieron, yo diría como un pollito mojado. A mí me gusta comparar el pollito del patito mojado. El patito mojado no se preocupa si se moja. Un pollito se muere cuando está mojado. Y también podríamos decir que también venía como un poquito, como un perrito un poquito apaleado. También, así que llegó con el rabo entre las patitas. Eso. ¿Y qué pasó en Atenas? Pablo empieza a trabajar y él no podía callar lo que tenía en el corazón y se fue a la sinagoga. Y en la sinagoga les contaba una cosa que les había resultado ridícula a los atenienses, pero que cuando los esclavos oyeron decir: uno de los nuestros es el Salvador del mundo, ahí se encendió el fuego. El fuego que fue la comunidad de San Pablo, la más importante, a la que escribe las 2 primeras cartas personales, porque la carta a los romanos es más un documento que no tanto una carta. Las 2 primeras cartas a los corintios son las
cartas más importantes. Padre, qué interesante cómo lo presenta usted. Me viene inmediatamente a la mente la famosa escena de la parábola del Señor de la semilla, ¿verdad? La que cae entre espinos o entre rocas y la que cae en la buena tierra. El mismo mensaje que en Atenas fracasó, el mismo mensaje en Corintio produjo un fruto y una transformación, una nueva conversión de Pablo. Tenemos que ir a unos muy breves mensajes y ahora prepárese porque ahora vamos a hablar de esa segunda conversión de Pablo que quizá ni usted ni yo nunca nos habíamos puesto detenidamente a captarla. Volvemos el Padre Hernán y yo con usted en un segundo. No cambie de canal, se va a ir usted a lo malo. Quédese con lo bueno. Estamos en Cuaresma, pero haciendo eco del Papa Francisco, quite cara de funeral. Oiga, Cuaresma no es para dar con cara de entierro, de funeral. Dicen que mi música, bueno, la música, un santo triste es un triste santo. Bueno, Padre, vamos a aprovechar cada segundo. Estamos en Corintio con Pablo, se encuentra con una inmensa cantidad de desposeídos. ¿Qué le pasa a Pablo y qué pasa con Pablo? Lo que pasa con Pablo es justamente que si en la primera conversión Jesús se le aparece personalmente, ahora se le aparece en el rostro de los pobres. Y son los pobres los que van a cambiar la mentalidad de San Pablo. Él que pensaba que tenía que ir a los importantes y a los pensadores, escribirá después a los corintios en su primera carta: ¿dónde está el docto? ¿Dónde está el gran sofista de este mundo? ¿No habrá entontecido Dios a los suyos? Y estaba hablando, ¿sabe de qué, Pepe? Estaba hablando de él. ¿Dónde está el docto Pablo que tú te creías ser? ¿No habrá entontecido Dios a los sabios del mundo para confundir a los altos? Y así es como nos encontraremos con la frase que he citado antes, pero que es bueno que la repitamos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Es una forma poética. Y agregó, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Hablaba de la debilidad de los esclavos, de la tontería aparente de los esclavos, pero que le estaban hablando a él. Más aún, es Jesús que hablaba a través de los pobres. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Pablo les escribirá todavía y les dirá: fíjense, hermanos, ¿quién hay entre ustedes? Hay muy pocos sabios, muy pocos de la nobleza. Dios eligió lo que no es para confundir a lo que es, lo vil y lo plebeyo para confundir a aquellos que se creen algo. Y aquí es donde Pablo, reflexionando en estas cosas, de pronto adquiere una mentalidad nueva. Y usted sabe que la palabra conversión significa nueva mentalidad, una metanoia, es un cambio. Y entonces Pablo a partir de ese momento entiende lo que nosotros también tenemos que entender. Cuando alguien me dice que la Iglesia toma una actitud populista, se decía en aquellos tiempos, después del Concilio Vaticano II, la acción preferencial por los pobres, es una actitud de tipo política, nada que ver. No tienen idea de que aquí vamos a los orígenes mismos de la fe. Es verdad que Jesús él se había puesto como el pobre por excelencia. Y él mismo había dicho en el discurso del capítulo 25 de San Mateo, cuando habla del juicio final, porque estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me vinieron a ver, y todo eso, él se pone como un pobre. Pero ahora se le presenta en el rostro de los esclavos. Y aquí es donde la novedad es extraordinaria. Y si alguien entonces piensa que la actitud ha tomado una actitud
política o exterior, o todavía dirá en la carta el mismo Papa, una actitud filantrópica, como si fuera nosotros los católicos creemos en los pobres. No tienen ni idea de lo que están diciendo. La experiencia cristiana, la acción preferencial por los pobres es un elemento propio de nuestra fe como resultado de una experiencia tremenda por parte de San Pablo.